Hubo una vez en que mi voz sonaba al revés. Efectivamente, se llegó la hora en que el cuento va por tu cuenta. El cuento va por tu cuenta es la sala de lectura que la radio pública abre para quien encuentra en la literatura un placer. ¿Qué tal? Eberto Pérez dándote la más cordial bienvenida aquí al Cuento va por tu cuenta. En el programa de hoy tengo para ti un poquito de todo como en botica, fíjate nada más. Un cuento para niños, uno sobre ficción científica, uno en el que encontraremos diferentes reflexiones y uno más que es un cuento de una gran melancolía para personas adultas. Así que vamos empezando con el cuento para niños. Se llama El niño desobediente. Quiero brindar un aplauso a quien me lo mandó, que no sé quién es, no me puso su nombre. Intenté comunicarme con él, pero no hay respuesta. Ojalá que sea de tu agrado El niño desobediente. Queridos radioescuchas, hoy voy a contarles un cuento denominado El niño desobediente. La casona fue construida ya por el año de 1929, cuando todavía era una selva toda la región del Soconusco, y los peones de la finca iniciaron a luchar por quitarle al terrateniente alemán las tierras y que éstas pasaran a sus manos. Pero el finquero, al oír esto, abandonó la finca y se fue a la ciudad de Tapachula, donde instaló un banco para hacerse de más riquezas. Abandonó la casona, abandonó el beneficio de café. Y mientras tanto, los peones siguieron viviendo en las rancherías que el finquero había hecho para que ahí se refugiaran todos los peones que trabajaban la finca. Allá en Coloteco, un barrio que su verdadero nombre era Colotenango, vivía Arnoldo, un niño rebelde que no le hacía caso a su madre, que su madre le decía: Arnoldo, ve por leña, y el niño desobedecía. Arnoldo, ve a cortar café, y el niño desobedecía. Era un niño desobediente. Pero para poder llegar a la escuela, Arnoldo tenía que cruzar el panteón. Era aproximadamente 1,5 kilómetros de caminata, y en esos tiempos pues era montes y el panteón ahí estaba. Un día Arnoldo se quedó en el casco de la finca jugando con otros niños sin avisarle a su madre, y fue pasando las horas jugando. Su madre, preocupada, lo buscaba y Arnoldo no se presentaba a la casa. Ya entraba la nochecita cuando Arnoldo decidió ir a su casa. Tomó su bolsón donde llevaba sus libros y encaminó sus pasos hacia su casa. Sin embargo, fue caminando y al pasar por el panteón, Arnoldo sintió que le llamaron el Jerón. Chus, Chus, ven para acá, vamos a jugar. Arnoldo, Jesús Arnoldo, volteó a ver para todos lados y no vio a nadie. Absolutamente nadie más que el cantar del grillo y el silencio que escuchaba.
Como era un niño rebelde, no tuvo miedo. Empezó a caminar nuevamente cuando le volvieron a llamar. Jesús, Chus, ven, vamos a jugar. Y volteó a ver cuando vio a unos niños dentro del panteón jugando. Arnoldo o Jesús caminó hacia el panteón al ver a los niños que lo llamaban insistentemente, y caminó al panteón, y los niños más se iban alejando y más se iban alejando, y Arnoldo los iba siguiendo. No se dio cuenta cuando pasó el tiempo y Arnoldo desapareció. Cuando los padres vieron que eran las 8, 9 de la noche y Arnoldo no llegaba, prendieron sus lámparas o candiles de petróleo y salieron a buscarlo a la casa de sus familiares en el poblado. Pero nada pasaba. Entonces decidieron por corazonada penetrar al panteón y fueron buscando 10, 20 gentes buscándolos. Empezaron a gritar: ¡Arnoldo! ¡Chus! Y nada. ¡Arnoldo! ¡Chus! Y siguieron caminando. Cuando vieron una tría, vieron una seña como que alguien había pasado por ahí, lo siguieron y volvieron a gritar: ¡Arnoldo! ¡Chus! ¿Dónde estás? Y nada. Siguieron caminando y al final había una barranca. En esa barranca vieron con las luces de los candiles que ahí estaba Chus, tirado. Bajaron como pudieron y encontraron a Chus, que estaba desfigurado del rostro, que estaba totalmente desfigurado, arañado, y estaba tirado. Y dijeron: está muerto. Pero no, cuando alguien gritó: no, está vivo. Improvisaron unas camillas para sacarlo, esas camillas de leña, amarrados con unos lazos, y lo empezaron a sacar. Ya que lo sacaron, lo cargaron y se lo llevaron a su casa. Ahí Jesús aún respiraba. Arnoldo respiraba y empezaron a curarlo, a darles tés de ruda, de hierbabuena, y Chus no volvía. Cuando de repente Jesús abrió los ojos y se quedó viendo a todos espantados y dijo: ¿Dónde estoy? Y su mamá corrió a abrazarlo y le dijo: hijito, ¿qué te pasó? Y Jesús les contó y les dijo: es que unos niños me llamaron adentro del panteón, me llevaron con ellos y ya no supe nada de mí. Así es como Jesús no volvió a ser un niño rebelde, decidió cambiar porque la rebeldía no le trajo nada bueno. Jesús siguió viviendo, pero después se convirtió en un buen muchacho. Gracias por escucharnos. Con el segundo cuento, que se titula Los 6 sabios ciegos,
y el elefante, quiero mandarte un saludo a ti que nos distingues con tu preferencia en Copainalá, en toda la región de Copainalá. Si tienes interés de participar en el programa, al final te voy a dar las vías de contacto para que te comuniques con nosotros. Mientras tanto, dejamos el micrófono en manos de la profesora Blanca Idalia Pont Robledo en Cacahuatán, Chiapas. Los 6 sabios ciegos y el elefante. Cuento popular de la India. Hace más de 1000 años vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo para ver quién era el más sabio. Los sabios explicaban las historias más fantásticas que se les ocurrían y luego decidían entre ellos quién era el más imaginativo. Así pues, cada tarde se reunían y el primero de los sabios adoptaba una actitud severa y empezaba a relatar la historia que, según él, había vivido aquel día. El sabio había decidido salir a dar un paseo por el bosque cercano a la casa y deleitarse con el cantar de las aves. De pronto se le había aparecido el dios Krishna, que sumándose al cantar de los pájaros, tocaba una bellísima melodía con su flauta. Krishna, al recibir los elogios del sabio, había decidido premiarle con la sabiduría que, según él, le situaba por encima de los demás hombres. Siguieron contando historias los otros sabios, el segundo y el tercero. Fue el turno del cuarto sabio, después del quinto, y finalmente el sexto sabio se sumergió en su relato. De este modo, los 6 hombres ciegos pasaban las horas entretenidos y a la vez demostraban su ingenio e inteligencia a los demás. Sin embargo, llegó el día en que la calma se turbó. Un elefante pasó por la aldea y los sabios discutieron sobre la forma de un elefante. Las posturas eran opuestas y como ninguno de ellos había podido tocarlo nunca, decidieron salir al día siguiente a la búsqueda de un ejemplar. Tan pronto como los primeros pájaros insinuaron su canto, los 6 ciegos tomaron a un joven como guía y, puestos en fila con las manos a los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha. No habían andado mucho cuando encontraron a un gran elefante. Los 6 sabios ciegos estaban contentos, porque finalmente podrían acabar su discusión. El primero de todos se abalanzó sobre el elefante. Sin embargo, las prisas hicieron que tropezara con una rama y chocara de frente con el costado del animal. «¡Oh, hermanos míos!», exclamó, «el elefante es exactamente como una pared de barro secada al sol». Llegó el turno del segundo de los ciegos, que avanzó con más precaución, con las manos extendidas ante él. En esta posición tocó 2 objetos muy largos y puntiagudos. Eran los colmillos. «Oh, hermanos míos, yo os digo que este animal es una lanza». El resto de los sabios se burlaba en voz baja. Ninguno creía lo que los otros decían. El tercer ciego se acercó por delante. El animal se giró hacia él y le envolvió la cintura con su trompa. El ciego agarró la trompa del animal y dijo: «Escuchad, queridos hermanos, este elefante es más bien como una larga serpiente». Los demás sabios disentían en silencio. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal. El sabio prendió la cola,
no tuvo dudas y exclamó: «Ya lo tengo», dijo el sabio tan contento. «Sin duda, es igual a una vieja cuerda». El quinto de los sabios tomó el relevo. Al alzar su mano para buscarlo, encontró la oreja del animal. Pues no, hermanos, ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es como un gran abanico plano. El sexto sabio era el más viejo y se acercó con lentitud, apoyándose en un viejo bastón de madera. Estaba tan doblado que pasó por debajo de la barriga del elefante y agarró su gruesa pata. «Hermanos, lo estoy tocando. Tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera». Ahora todos habían experimentado cuál era la forma verdadera del elefante y creían que los demás estaban equivocados. Satisfecha así su curiosidad, tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa. Otra vez sentados, retomaron la discusión sobre la forma del elefante, seguros de que lo que habían tocado era la verdadera forma del elefante. Todos los sabios tenían parte de razón, ya que todas las formas que habían experimentado eran ciertas. Pero sin duda, todos a su vez estaban equivocados respecto a la imagen real del elefante. Vamos con el tercer cuento. Se titula Una gran historia. Es un relato verdaderamente conmovedor. Nos lo envía Irene Galvez Altúzar desde Tapachula, Chiapas. Y con este cuento quiero enviarte un saludo a ti que nos escuchas a través de Unicach Radio en Tuxtla Gutiérrez. El micrófono va entonces a manos de Irene Galvez. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno cuando sufrió un infarto y cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad condujo hasta el hospital, mientras su corazón se despedazaba en profunda agonía. Cuando llegó, por desgracia, ella ya había fallecido. Durante el sepelio mi padre no habló, su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que dijera alguna reflexión sobre la muerte y la eternidad. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte, y mi padre escuchaba con gran atención. De pronto, pidió que lo llevasen al cementerio. «Papá», respondimos, «son las 11 de la noche, no podemos ir al cementerio ahora». Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo: «No discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años». Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador y con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 buenos años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa, se limpió la cara y continuó. Ella y yo estuvimos juntos en todo, alegrías y penas. Cuando nacieron ustedes, cuando me echaron del trabajo, cuando ustedes se enfermaban, siempre estuvimos juntos.
compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro por la partida de seres queridos. Rezamos juntos en la sala de espera de muchos hospitales. Nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos y perdonamos nuestras faltas. Hijos, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso, y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Cerramos el programa con un cuentito de ficción científica que se titula Las Margaritas. Con este cuento te mando un saludo a ti que nos escuchas en Cuetzalan, Puebla. Y te recuerdo que al final del programa voy a dar las vías de contacto por si tú desde Cuetzalan quieres compartir un cuento con la audiencia de este programa. Ojalá que Las Margaritas resulte de tu agrado. Las Margaritas, cuento del escritor estadounidense Frederick Brown. El doctor Michaelson estaba enseñando a su mujer la combinación de laboratorio e invernadero. Era la primera vez en muchos meses que ella lo visitaba. Había equipo nuevo. Entonces, ¿hablabas en serio, John, cuando me dijiste que estabas experimentando en la comunicación con las flores? Pensé que era una broma. Al contrario de lo que la gente piensa, respondió el doctor, las flores tienen un grado de inteligencia, pero seguramente no pueden hablar. No como nosotros, pero al contrario de lo que piensa la gente, se comunican telepáticamente, en imágenes pensadas, no en palabras. La esposa del doctor se quedó pensativa. Entre ellas quizá, pero seguramente, al contrario de lo que piensa la gente, incluso la comunicación humano-floral es posible, aunque hasta ahora solo he podido establecer comunicación en una sola dirección. Puedo captar sus pensamientos, pero no enviar mensajes de mi mente a la suya. ¿Y cómo funciona esto, John? Al contrario de lo que piensa la gente, los pensamientos tanto humanos como florales son ondas electromagnéticas que pueden ser... Mira, espera, será más fácil si te lo muestro, cariño. El doctor llamó a su ayudante que se encontraba al otro lado del laboratorio. Señorita Wilson, ¿podría traer el comunicador? La señorita Wilson trajo el comunicador. Era una cinta para la cabeza de la que salía un cable que llegaba a un asa delgada. El doctor puso la cinta alrededor de la cabeza de su esposa y la barra en su mano. Es muy fácil de usar, le dijo. Sujeta la barra cerca de la flor y actuará como antena que recogerá sus pensamientos y así verás que al contrario de lo que piensa la gente, pero la señora no escuchaba a su marido. Estaba sujetando la barra cerca de un tiesto de margaritas. Después de un momento soltó la barra, sacó un pequeño revólver de su bolso y disparó primero a su marido, después a la ayudante señorita Wilson. Al contrario de lo que piensa la gente, las margaritas hablan. Llegamos al final del programa. Como siempre, lo voy a cerrar dándote las vías de contacto para que grabes un cuentito en tu celular y lo envíes vía WhatsApp
al 777-327-2641. Pero si te resulta más cómodo adjuntar un audio a un correo electrónico, entonces escríbeme a ebertopereze@hotmail.com. Y no me queda más que decirte que la próxima semana, a la misma hora y por esta frecuencia, nos encontraremos para un programa más de El cuento va por tu cuenta. Hasta entonces. Por hoy se agotó el tiempo de El cuento va por tu cuenta, pero la sala de lectura permanece abierta para que hagas de la literatura un placer. Participamos en este programa un colaborador anónimo, Irene Galvez Altúzar, Blanca Idalia Pont Robledo y Eberto Pérez.